Bueno, bienvenidos y bienvenidas, no a otro capítulo, ya al primer capítulo del 2026 de Roberto Alejos Podcast. No se vale, de verdad que no cuente, hombre, si esto lo estamos tratando de volver didáctico para enseñar, no para pelear, no para confrontar. Si no se ha suscrito, no se vale que no ponga ahí el dedito en la campanita, que le dé el sonidito y sobre todo que no esté atento. Ya voy a contar qué café tomo. Este año sí prometí que iba a contar qué café tomo, ¿verdad? Terminamos el año hablando de lo mismo que vamos a hablar el día de hoy, es la importancia que tiene, porque todavía estamos a mitad del tema, la elección de los representantes del Colegio de Abogados ante la comisión de postulación para proponerles candidatos. O sea, una comisión de postulación lo que hace es elegir a quienes va a postular de candidatos al Tribunal Supremo Electoral para que los honorables diputados y diputadas puedan escoger de esos 20, entiendo yo, ¿verdad? 5 titulares y 5 suplentes. Pues ya pasó la primera etapa. El día de hoy quiero dar las gracias. Tenemos a 2 amigos aquí de la casa, ¿verdad? Que ganaron. Hoy sí, sin ninguna duda al respeto, con una amplia cantidad de votos entre la cuarta y la otra planilla, ¿verdad? Más de 1000 votos, ¿verdad? Para ir a la segunda vuelta. O sea que hasta en eso se parece esta elección a los partidos políticos, en que hay segunda vuelta, ¿verdad? Pero entonces, muchas gracias, Coyo. Un gusto. Coyo Saavedra, para decir con confianza, y Edgar Ortiz, gracias. Conocidos de la casa. ¿Verdad que sí? Gracias por aceptar la invitación a charlar, a tomarnos un cafecito. No, un honor estar por acá. Un poquito. ¿De quién es Goyo? ¿Quién es Goyo Saavedra? Bueno, soy un abogado, soy guatemalteco, un hombre de familia también y una persona comprometida con el país. Creo que Guatemala merece un futuro de desarrollo, merece construir un espacio donde todos los guatemaltecos podamos desarrollarnos y lograr nuestros sueños estando en nuestro país. Y creo que tenemos las capacidades hoy de dar un vuelco, un giro y empezar a construir ese espacio en donde quienes vienen atrás puedan construir sus anhelos acá y quienes han tenido que emigrar puedan regresar también aquí. Y eso nos lleva a construir instituciones, a poder fortalecer sobre todo que las decisiones se tomen en democracia. Y es por eso que estamos en esta batalla, en esta lucha y en esta búsqueda de seguir compartiendo. Con mucha alegría también de ver que esa idea sembrada de que podemos tener un TSE independiente ha sido acogida por una enorme cantidad de miembros del colegio, y la invitación es a seguirla abarcando, es a seguir manifestando, porque tenemos que ratificar eso este martes 13 de enero, así que ese es el camino, ese es hoy, y es un gusto estar por acá, Roberto, nuevamente. Hombre, no, güey, la verdad es que, digamos, cuando uno entrevista a personas y dice, los estás ayudando, vamos, con tu entrevista y todo, ¿ayudando a qué? No son candidatos a nada, porque realmente esto es hacer patria, sin el ánimo de yo no soy candidato a nada, o sea que no los estoy culebreando tampoco en el tema, pues sí es rifarse el físico, hacer campaña para ser, ¿verdad? Uno de los que va a formar parte de estas comisiones de postulación para escoger lo mejor que se pueda para que el Congreso elija cualquiera de los 20, ¿verdad? Porque tienen que pasar por esa comisión. Pero ninguno de los 2 invitados del día de hoy, ninguno de los 2 amigos tiene ni la edad ni los requisitos para ser candidato a lo que viene, por ejemplo, como para que digamos que por eso lo están haciendo. Si no, o sea, no hay nada a cambio más que yo pues voy a tratar de convencerlos que se lancen a algo algún día, pero por ahorita, digamos, en esos temas están haciendo algo espectacular. Por eso también la vez pasada, cuando quedaron para la Corte Suprema, también los felicité en ese sentido, ¿verdad, Edgar? ¿Cómo estás, Edgar Roberto? Ortiz, pues estabas lejos, estudiando ahí, como tu 4ª maestría, ¿o qué era? No, segunda, estaba en Georgetown, en Washington. Ajá. Interesante, porque me fui a Washington en 2024, en julio de 2024. Viví las elecciones y, bueno, estuve medio año bajo la administración Trump, viendo el cambio radical que hubo y estudiando en la universidad. Es un poco intensa la Facultad de Derecho en los Estados Unidos, pero contento de estar de vuelta, contento de estar aquí contigo en el podcast. No se vale que no lo diga, me voy a adelantar, no dar los nombres ya por decir, pero tenemos que hacer un evento para lanzar pronto una publicación que viene en camino. Poca gente escribe sobre la Constitución, eso también es valiosísimo, ¿verdad? Muy valiosísimo. Ya vamos a hacer la bulla respectiva en su momento,
¿verdad? Ya viene Pues el libro. bueno, ustedes saben que acaban de haber elecciones, ¿verdad? Y pues la planilla ganadora, titular y suplente para ir ¿qué? A discutir, a tratar de ponerse de acuerdo, a lo que sea, con el rector de la Universidad de San Carlos, el decano de Derecho de la Universidad de San Carlos. Estamos a la espera de saber quién va a ser el rector de las privadas y el decano de Derecho de las privadas, y por eso la importancia de esta elección, porque el colegio se vuelve como una balanza en lo que antes era, digámoslo de alguna manera, la izquierda representada en los San Carlos y un poquito la derecha, ya no tanto en las universidades privadas. Y el colegio pues se volvía... Esa fue la intención cuando aprobamos este tipo de comisiones y la ley de comisiones de postulación, ¿verdad? Y aquí estamos, son una balanza, ¿verdad? Hoy, ¿cuántos abogados fueron a votar? ¿Cuántos colegiados? Porque no son solo abogados. Bueno, tuvimos una participación de 16,000 colegiados en esta primera vuelta. Creemos que es importantísima esa participación y darle ese refrendo al apoyo, porque si bien es un número elevado, sigue siendo menos de la mitad de los colegiados, ¿verdad? De hecho, casi la tercera parte de los colegiados son los que están por ahí, 35% de participantes, lo cual entendemos también con una fecha tan difícil como el 5 de enero, ¿verdad? Estamos hablando del primer día hábil, movilizar, comprender, a terminar de arrancar el año. Pero hay un reto puntual, yo creo que lo mencionabas, más allá de un equilibrio y la forma de la comisión, hay un espíritu de la forma y la transición democrática, de poder contar con un Tribunal Supremo Electoral que te genere una apertura a la participación. Porque esas fueron las condiciones de esa transición de la época de las juntas militares y los gobiernos a una transición democrática. Poder garantizarle a todas las fuerzas políticas esa participación. Y lo que estamos teniendo y lo que vimos en 2023, creo yo, con mucha indignación los guatemaltecos, es que se quisiera jugar desde el poder político a quienes pueden correr y quienes no pueden correr. No fue la primera vez, pero sí fue la vez más escandalosa. Recordemos que no era un tema ideológico, porque ahora van a decir, miren, es que la preocupación es ideológica, no es cierto. Tuvimos primero la anulación de la candidatura de MLP, después la anulación de la candidatura de Roberto Arzú, y en últimas, la anulación de la inscripción, porque no era ni siquiera la candidatura, sino la inscripción de Carlos Pineda. Probablemente no sean candidatos de la preferencia, probablemente sí, pero el punto aquí importante es que merecían participar y merecían también los guatemaltecos tener la posibilidad en la papeleta de plantearse y decir yo prefiero esta candidatura. No que alguien desde el poder político dijeran este corre y este no corre. Eso es lo que yo creo tiene indignada a la población y con mucha certeza. Los guatemaltecos tenemos que comprender que el camino y la posibilidad de ver un futuro democrático es activarnos ahora en 2026. Es movilizarnos y entender que eso está hablando con nosotros. Nos está tocando la posibilidad no solo de elegir políticos, sino también elegir el tipo de futuro que queremos vivir. Al final esta es una apuesta de futuro y por eso es que creo que nos involucra a todos. Por eso es que creo que también, a diferencia de otras campañas, y lo vimos de esa forma, muchas veces en el colegio no le gusta a los equipos, a los grupos, que hay una participación o comentarios de quienes no son parte del gremio. Pero nosotros lo que vemos es una participación más cívica, es decir, ¿por qué le gustaría a los ciudadanos que se elija sin que ellos tengan nada que decir? Porque si la implicación de las decisiones de los agremiados en el colegio va a tener una función nacional, no es el país el que puede decirnos, miren, vamos por esta ruta. Y yo creo que aquí la población, a pesar de las fechas, a pesar de ser fin de año, a pesar de iniciar la incertidumbre propia de cada año, un ciclo nuevo, ha dicho, hay que participar, hay que activarse y tenemos que orientarnos hacia un futuro de amplia participación, de consolidar y defender la democracia. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Pero vimos, digamos que cómo ha ido cambiando el panorama para la gente que no cree en el cambio y tira la toalla y dice, no, aquí todo es lo mismo, nada cambia, todo sigue igual, y entonces eso sirve a veces hasta de pretexto para no meterse. Aquí en este caso sí estamos viendo cambios reales. ¿A qué me refiero? Yo platico con
pues, con algunos que podían ser mis alumnos, por decirlo de alguna manera, y uno le habla de líderes del gremio o quienes tenían cooptado el tema del gremio y ya no saben ni quiénes son. Esa parte ya ha ido, ese es un cambio, ¿verdad? No está el colegio en manos de la vieja guardia. Vimos cómo aquí tuvimos el gusto de tener a la presidenta del colegio. Bueno, solo el cambio de haber tenido 2 centros de votación, ya no hubo problemas en el tráfico, y no permitir eso que ha estado siempre totalmente en contra, ¿verdad? Y tener ahí chicos y chicas dando regalos y trago y el cochito y toda la cosa ahí como que era partido político de pueblo, como se sigue haciendo la campaña en los pueblos. Todo ese tema de las host, como se llama, no se dio. Y ya eso viene cambiando un montón, ¿verdad? Pero a pesar de que apenas es un poquito más de la tercera parte, aumentó el número de votantes, que también es otro cambio. Probablemente ese número de votantes nuevos hace que ya también quienes hayan ganado sea gente joven, nueva, diferente, otra visión, Edgar. Posiblemente, fíjate que yo creo que Goyo decía algo importante, ¿no? Que a veces hay celo en el gremio de, bueno, esto es una elección de abogados y abogadas, ¿no? De hecho, algunos colegas estaban, bueno, me dio mucha pena ver algunos pidiendo que los profesionales afines no pudieran votar, ¿no? Como con aquel ultracelo. Lo cierto es que hay una labor de fiscalización ciudadana que es innegable. Entonces, si bien votan los abogados y los afines, la ciudadanía tiene que estar vigilante. Y yo creo que hay un cambio efectivamente generacional en el padrón también. Obviamente creo que, bueno, en Guatemala, que tenemos más o menos una idea de cómo están las mesas por número de colegiados, es un poquito más fácil ver que vota mucha gente joven nueva, que tendrá, no sé, pocos años de colegiarse. El efecto de redes sociales es innegable. Nosotros decidíamos, no sé, se nos colapsó el WhatsApp en los últimos días de diciembre, primeros de enero, con Goyo lo comentábamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque hay demasiados WhatsApps, todo el mundo, gente joven que preguntaba cómo votar. Muchos de ellos eran carnet 45,000, preguntaban si podían votar. Jamás en su vida habían participado en la política del colegio, pero estaban interesados, y ves el hambre de cambio, ¿no? Eso yo creo que explica mucho la participación. Hacíamos la comparación que en 2020, por ejemplo, en la misma elección votaron 4,000 abogados y ahora están votando 4 veces más. Es cierto, hay más colegiados en 2026. Aún así, la parte proporcional sigue siendo más alta. Así que hay un fenómeno interesante gestándose. Hay una sed de cambio. Obviamente hay estructuras que llevan años estando en el colegio, trabajando bajo otras prácticas, ¿no? Clientelares, de territorio y demás. Pero también ves fisuras. Yo les puedo decir, no voy a decir nombres, pero dentro de los muchos WhatsApps que nos mandaban, también había gente que me decía, soy de San Marcos, de Xela, de Huehue, de Cobán, voy a votar por ustedes. Yo les preguntaba, ¿puede usted ser fiscal nuestro para apoyarnos? Y me decían, no, si me ven con ustedes me van a penalizar porque nos están obligando a votar por otra planilla. Y entonces tú ves también que hay una mayoría silenciosa que, aunque está sometida a los vejámenes, diría yo, de algunas estructuras, ha mostrado su cambio y su disposición a votar por algo diferente, porque ya ve mal las prácticas del pasado. Y bueno, no es fácil, obviamente, Roberto. Viene una segunda vuelta el 13. No creo que esté todo ganado. Al contrario, yo creo que hay que hacer una conciencia en la gente de que hay que ir a jugar esa elección, hay que participar. Y si la gente que quiere el cambio no sale a votar, pues va a ser difícil. Pero el cambio, y vaya que lo mencionaban, digamos, porque el cambio es en todo sentido, ¿verdad? Porque yo lo conozco, yo sí lo puedo decir, en el sentido de decirle, yo tengo amigos nuestros en Caminemos, por ejemplo, que por haber trabajado en la San Carlos en contra del decano de Derecho, esta es la hora que no les dan privados. Y cerraron hace 2 años, ¿verdad? Y todo, y a algunos que les dieron se los tronaron. Y todo porque abiertamente se estuvieron haciendo campaña por alguien más o lanzaron su candidatura, y eso lo ves a todo nivel, gente que pierde el privado, no le dan fecha de privado, catedráticos que les quitan la plaza, incluso que les quitan el trabajo porque hay grupos de profesionales en distintos lados. Esto también ha cansado a la población, y hacer esa conciencia, pues y es una frase fregada, pero dice, el voto es secreto. Sí, y fíjate que lo decís muy bien, porque uno de los temores que se quieren sembrar respecto del cambio es, miren, es que van a irse hacia lo desconocido.
o cuando quieren jugar también con las ideas, que estos son ideológicos, lo cual es muy risible, porque estás hablando de Edgar Ortiz, de la Marroquín, del proyecto liberales completamente abiertos, o sea, o de mi perfil que hemos abierto y defendido claramente ideas, donde podrían decirnos claro qué creemos y qué no creemos, y estamos abiertos a esa parte. Pero hay otro tema, es que este cambio es un tema distinto, porque es un cambio en el enfoque de reencauzar, de rescatar. Entonces es un cambio que en realidad es devolverle la función al Tribunal Supremo Electoral de la que tenía concebida en la transición democrática. Entonces es un cambio para regresar, digamos. Es un cambio para recuperar, porque ese finalmente es el tema. Hoy parece muy distinto. Fíjate, si escucháramos las ideas de Arturo Gerbruger, yo creo que aquí le dirían Chairo. Porque entonces dejen participar a todos. Imagínense, uno de los héroes conservadores respecto de la defensa de la apertura, y que obviamente con Gonzalo Menéndez de la Riva y otros grandes perfiles y talantes de aquel tiempo sembraron las bases de un tribunal, hoy serían incómodos para un sistema que lo que quiere es que solo los amigos participen. Porque ese es el problema. El problema es que venir a hablar de democracia hoy parece como que fuera un tema ideológico, y eso es absurdo. Lo que necesitamos es construir las bases para que este país pueda discutir su futuro abiertamente, en democracia, y sobre todo por una senda del respeto a los derechos y las libertades, porque esa es la regla. Y ese es el punto en donde yo creo que la población no se ha dejado engañar. Y por eso es que tenemos un apoyo que en realidad nosotros agradecemos, y no buscamos de la expectativa de la ciudadanía decir, miren, sabemos que van a hacer las cosas bien, y cuál es la ruta. La ruta es activarnos, la ruta es actuar, y para poder decirlo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque eso hablábamos con Edgar. ¿Cuál es el riesgo de participar en esta elección? ¿Qué hacemos? ¿Qué ganamos? ¿Qué no ganamos? Y la pregunta es cómo involucramos a más perfiles si no somos nosotros los primeros que decimos, ¿saben qué? Hay que sacrificar tiempo, lo hacemos. ¿Qué estamos poniendo? Nuestra dedicación, nuestro tiempo, nuestra gasolina, nuestro movimiento de vehículo, la invitación a colegas a sumarse. Y yo creo que ese es un esfuerzo que reúne otra vez el espíritu constituyente de la apertura democrática, el espíritu institucional de fortalecer republicanamente instituciones. Mira, qué bueno que lo mencionaron, porque también yo quiero hacer público en el tema de invitamos a la otra planilla, no fue un tema de solo con mis dos amigos, ¿verdad? Invitamos a la abogada que quedó en otra planilla a través de otros amigos. No quiso venir, no podía venir, no sé, pero digamos la idea, y esto que acabas de mencionar, Goyo, es sumamente importante, porque miren, no se vale que no lo cuente o que me pongan de apodo ahí. Robert Gómez dice, cuento muchas historias, pero realmente el Tribunal Supremo Electoral fue una creación del gobierno militar del golpe de Estado. Correcto. Los constituyentes ya fuimos electos con un Tribunal Supremo Electoral, con Gerbruger a la cabeza, y un tribunal que era pues un honor reunirte con ellos y las reglas del juego. Y desde ese principio estamos hablando de Ríos Montt, el proyecto estaba también hecho, ¿verdad? Era que no me digan que Serrano Elías era de izquierda, que era el presidente del Consejo de Estado, sí. ¿Verdad? Donde la Comisión Política del Consejo de Estado es la que hace el proyecto, la ruta para el retorno a la democracia. Ríos Montt la acoge. Cuando hay relevo en el mando, si algo no puede cambiar el general Mejía Vítores, es esa ruta a la democracia. Y ya en la Constituyente le dimos pues, agregados y algunos otros cambios. Como la gente dice, deberían de haber menos partidos políticos. Ni lo sueñen. Si los constituyentes hicimos distritos electorales enormes, método joven para el conteo de votos, porque veníamos de evitar la participación, ¿verdad? Era prohibido ser partidos de cierta tendencia ideológica. El otro tema es el MP, ¿verdad? Le daban parte al MP, yo lo he dicho aquí muchas veces, cada vez que alguien solicitaba la inscripción de un partido, el MP podía pararlo, ese no, porque es comunista. Todo eso es lo que cambió, y cambió en la época de un gobierno encabezado por los militares que acaban de dar el golpe de Estado. No fuimos los chairitos, como dicen las muchachas, no, nada que ver, es un sistema de participación, ¿verdad? Dentro de la democracia para ese sistema republicano, importantísimo. Pero, ¿qué hacemos para que llegue más gente a votar?
¿verdad, Edgar? Mira, no es fácil. Yo creo que el inspirar es, creo yo, uno de los primeros pasos. Creo que algo que nosotros estamos... Yo, digamos, algo que me siento orgulloso de estar participando con Goyo es que somos dos personas que siempre hemos dado la cara. Ajá. Siempre hemos, digamos, peleado las causas en las que creemos. Y la gente puede estar en desacuerdo con nosotros en un punto o en otro. Y eso es sano. A mí lo que me preocupa es ver un poco lo que tú decías hace un rato, Goyo. El hecho de tratar de decirte Chairo. Por cierto, cuando Roberto Lejos era presidente del Congreso, yo fui con el Muso Ayau, que no es de izquierda, por cierto, a presentar proreformas. Imagínate que nos ataquen de ser de izquierda, la cosa más absurda del mundo, ¿no? Pero, digamos, en el sentido que yo digo, cuando defendemos la democracia, defendemos una idea, que es la pluralidad de visiones. La libertad de expresión se basa en la idea de que hay un mercado de ideas y las ideas se discuten. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos inspirado la participación de mucha gente nueva que no había votado antes, porque exponemos, damos las ideas, defendemos la democracia. Estamos en las acciones legales que presentamos con Goyo en 2023, por ejemplo. Ajá. Defendimos la democracia. Dijimos, miren, nosotros peleamos, y mucha gente nos dice, miren, estamos aquí porque ustedes han peleado y nos queremos sumar de alguna forma, aunque sea con el voto, a esa causa de rescate institucional. Entonces, esa es una de las razones o uno de los elementos para motivar el debate. Pero el segundo está relacionado con este punto. Es que fíjate que un poco la idea de tacharte de chairo, de no sé qué, es porque les da miedo el debate. Porque saben que sus ideas son mediocres, que no tienen propuesta, que no tienen cuadros, y entonces recurren un poco al miedo, ¿no? A tratar de bloquear lo que les parece desconocido, y creo que eso es algo que la gente tiene que entender. Estamos aquí en una lucha existencial, Roberto. Esta es una lucha en la cual el gremio tiene que entender que el martes no es una simple votación. El martes es el sistema o el cambio. Y creo que lo que ha venido votando la gente es el cambio. Y lo que hay que recordarle a muchos colegas que quizás no pudieron votar en primera vuelta, lo entendemos perfectamente, porque nos parece una fecha desafortunada votar el primer lunes hábil del año. Sé que muchos de ustedes no pudieron votar. Decirles, mucha, el martes tenemos la opción de decir, o cambiamos o nos quedamos con el mismo sistema que tenemos. Y eso creo yo que debe ser un motivante importante para muchísimos abogados que tal vez piensan, pero a mí el TSE... ¿En qué me afecta en la vida cotidiana? Porque sé que en el tema de cortes quizás hay más cercanía con el abogado que diariamente ejerce la profesión. Pero decirles, mucha, si no hay un Tribunal Supremo Electoral honesto que va a organizar 2 elecciones, Roberto, 2027, 2031, olvídense del derecho. Es que vamos al deterioro institucional en caída libre, ¿no? Y yo creo que esa debe ser la consigna, debe ser la invitación a todos, recordarles que nos estamos jugando el futuro del país. Es recuperar esa época histórica, realmente esa época histórica que se vivió, que fue la época Catalina Soberanes, dice, esa fue la verdadera refundación del Estado de la que usted habla, Roberto. Se hizo en ese entonces, la constituyente es una refundación, pero se hizo, ahí no era un tema de si era la izquierda o la derecha, los constituyentes nos unimos, puede haber sido de la UCN de centro hacia la derecha, tenían votos suficientes con los anticomunistas de la época, que era el MLN, pudo haber sido del centro a la izquierda, con la democracia cristiana, que era la izquierda legal, por decirlo de alguna manera, y al final se dijo, no, hagamos algo de común acuerdo, porque si los militares, en donde estaba ahí, el coronel Méndez Ruiz, yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad?, a cargo de motivar a la participación, hizo reuniones con los socialistas en el exilio, a él convencimos para que bajara la edad y hubiera más participación. O sea, no es un tema ideológico, indiscutiblemente que no, pero regresando al tema, los tribunales, y no quiero atacar a nadie, pero tenemos que decirlo, usar el 113 para parquear a alguien, ya los constituyentes lo dejamos claro, ¿verdad? Usar el famoso finiquito, que tampoco se hizo para eso, en ese tema. ¿Qué? Yo siento que aquí hay varios temas. Los momentos críticos en esta época democrática, con instituciones débiles y un alto fraccionamiento en el Congreso, lo que ha llevado a veces es a reformas muy aceleradas y precipitadas que no nos dejan ver hacia adelante, ¿verdad? Queremos legislar para evitar lo que viene atrás y no viendo hacia adelante. Y el tema del finiquito yo creo que es uno de los mayores conflictos. Un poco después de esa reforma, después del 2016, ¿verdad? Empezaron las resoluciones y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en casos similares dijeron, miren,
Eso se está utilizando por los regímenes autocráticos, de hecho, el socialismo del siglo XXI, para evitar que la participación de opositores políticos. Y Guatemala acababa de ponerlo en la ley electoral. En realidad, ¿por qué? Por una búsqueda de hacer o de detener algo que en realidad no puede ser de esa forma. La vía es la participación, la vía es la conducción del voto y la inspiración. Cuando se pone ese requisito, lo que hemos visto es que ha sido utilizado como un mecanismo de dejar fuera la competencia. Muy evidente en los casos de presidencia, ¿verdad? Muy sonado y muy duro. Pero también creo, y aquí los alcaldes creo que lo tienen muy claro, uno de los temas de mayor temor para los alcaldes que están en oposición política. Porque es un tema que se les está utilizando para tratar de dejarlos fuera de la contienda. Y eso no puede ser. Eso verdaderamente es un tema que hay que entrar a revisar seriamente y también con mucha seriedad ver que un requisito administrativo sin ser juzgado ni siquiera evite la posibilidad de participar en derechos fundamentales como elegir y ser electo es un tema que no tiene cabida en un país que quiera aspirar a la democracia plena y sobre todo a poder construir institucionalidad. Ese, creo yo, es uno de los problemas silenciosos que nos ha dejado la época de lucha contra la corrupción, ¿verdad? Que se aceleró esa reforma, se incluyó ese requisito, se bloqueó en tener eso y otras cosas, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos que ver es cómo un criterio sustentado de participación amplia evite tener un pleno del Tribunal Supremo Electoral que deje participar a los amigos y que no deje participar a los que no son amigos. Eso no puede ser. No. Y eso es lo que vimos intentar, no solo desde el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Con otras instancias, porque hay que decirlo, no fue solo el TSE, sino que fueron muchas otras presiones y juego del sistema, pero si lo podemos poner de una forma muy evidente en esta decisión, esta votación del martes y el trabajo de la comisión a partir de enero va a ser fundamental para garantizarnos un país en una dirección correcta. Bueno, los mismos magistrados del actual Tribunal Supremo Electoral fueron víctimas del mismo tema. Sí. O sea, los acusan de X tema, les quitan el antejuicio en el Congreso de la República y jamás les lograron abrir proceso, nunca los lograron ligar a proceso. Ahora les dan permiso para que regresen porque los quitaron. Eso vino a debilitar el Tribunal Supremo Electoral. Ahí estaba la licenciada Alfaro al frente sola, viendo qué hacía, los suplentes no llegaban. Eso, de verdad, el sistema republicano empieza ahí. Correcto. ¿Verdad? Porque la Constitución dice, claro, ahí en nuestras píldoras, ¿verdad? En las cápsulas constitucionales, bien claro, el poder lo tiene el pueblo y lo delega a través del voto, ¿verdad? Pero sí necesitamos gente, yo vuelvo a insistir, y como les dije antes, no es de mamón, como se dice ahora, pero digamos, ¿qué otras cosas han hecho ustedes para que la gente sepa? Porque han metido recursos aquí, allá, amparos. Sí. Desde que nos han acusado todos, me voy a incluir aquí, me voy a volver parte de este tema. Decir, es que usted está defendiendo a Semilla, usted defiende a Bernardo. Pues, no, el tema siempre fue defender los principios constitucionales republicanos, defender el voto, el sistema. Sí. Mira, varias cosas. Primero, fuimos las únicas, no las únicas, pero de las pocas voces, porque estabas vos también, de las pocas voces al principio en alertar esto de la descalificación arbitraria de candidatos está mal. Ahí está, pueden leer en el caso mío un artículo en Agenda Estado de Derecho en enero de 2023, denunciando lo que venía con la descalificación de candidatos, con el finiquito, con la idoneidad del 113. De ese momento veníamos criticando lo que pasó, lo de Carlos Pineda, que fue la cosa más espantosa que yo he visto en mi vida, porque fue el poder crudo, literalmente tratando de diseñar elecciones. Pero luego, cuando ya el Ministerio Público, a pesar de que, fíjate, teniendo todo a favor, los alcaldes descalificando rivales, cuando pierden las elecciones y tratan de desacreditar los resultados, aparecemos nosotros con una acción de amparo el 5 de octubre del 2023 diciendo, miren, hagan lo que investiguen los delitos que quieran, pero no pueden ustedes desacreditar las elecciones. Y desde entonces dicen, bueno, ustedes son abogados de Arévalo, y les digo, ustedes no leyeron el fallo. El fallo dice que hay que respetar todas las elecciones. O sea, los diputados, los alcaldes y el presidente, por supuesto, tomaron posesión por ese fallo. No fue un fallo a favor de Bernardo Arévalo, fue un fallo a favor del pueblo y de los electos, ¿no? Luego, en 2024, peleamos por la transparencia
En el caso de Joviel Acevedo, ¿te acordás que no? De hecho, nunca lo hizo porque las Cortes no se atrevieron a darnos la razón. No quería hacer público el proyecto Pacto Colectivo. El año pasado, la Corte Suprema se fumó unos nombramientos provisionales de 15, 20 salas de apelaciones. Lo cuestionamos y la CC se sacó un gallo gallina que no se animó a entrar al fondo. Y ahora, empezando el año, atacamos esa aberración jurídica que también le hemos discutido, el decreto 7/2025, donde le quieren dar a los CODEDES poder ilimitado. No porque tengamos una posición política, sino porque hay un tema constitucional. Aquí tenemos un constituyente. Esa multianualidad de fondos que ellos quieren dejar en los CODEDES es absolutamente contraria al espíritu constitucional de que el Congreso ejerce el control del presupuesto año con año, ¿sí? Y entonces hemos estado en las luchas múltiples de respeto al Estado de Derecho. Y si ves la trayectoria que te acabo de decir, prácticamente todos los partidos políticos han sido afectados de una u otra forma por nosotros. O sea, no es una lucha política, es una lucha por el Estado de Derecho. Y es legítimo que en una sociedad haya diversidad de opiniones, pero también es importante que como abogados tengamos un rol activo en la defensa de nuestros derechos. Yo creo que aquí hay que ser muy claros también que el recorrido público es lo que nos permite también poder y alzar la voz, ¿verdad? Venir y decir qué hemos hecho, en dónde estamos y qué queremos. Nos han preguntado, bueno, pero ¿cuál es la intención detrás de eso? Es que la intención es muy clara y evidente. Si no hay un tribunal fortalecido, es muy difícil que vaya a haber confianza ciudadana en el proceso electoral 2027. Y la acción de amparo tenía un contexto también. Vimos las acciones del Ministerio Público atacando el proceso electoral, vimos la búsqueda de secuestrar las cajas electorales, vimos la búsqueda de repetir los escrutinios y querer después vulnerar ese proceso. Pero más indignante es que hay que recordar que en septiembre empezaron a investigar a las juntas receptoras de votos. Muchas personas se sentían amenazadas de ser citadas porque habían participado en una junta receptora de votos. Y obviamente en temas muy focalizados, pero el temor no puede sembrarse en quienes sostienen el proceso electoral mismo, en quienes sostienen la institucionalidad de forma voluntaria. Y ahí es donde está invulnerable nuestro proceso. Por eso es que no se podía hablar de fraude. ¿Por qué? Porque el sistema creado por esa junta militar para la transición ideó un esquema. Que no sean funcionarios los que cuentan votos. Claro. Que sean ciudadanos voluntarios. Y 125,000 ciudadanos participaron de ese proceso electoral en 2023. Seguramente de todas denominaciones, seguramente de todas procedencias y seguramente con muchas distintas y diversas inclinaciones de a quién pueden haberle dado su preferencia. Es absurdo pensar que con todo el poder político en contra, que además, sin fiscales en todas las mesas, un partido que de hecho ni siquiera aparecía en las encuestas y que tuvo la preferencia en un espacio en la ciudad, iba a poder hacer un fraude descarado, más pasando encima de un sistema que dependía de coordinarse con 125,000 personas. Y por eso es que esos voluntarios indignados han respondido en entender y en exponer que también fueron parte de un servicio al país. Y lo que nosotros accionamos es, tenemos que reencauzar una visión de Estado. Y esa visión de Estado hoy pasa por recuperar el Tribunal Supremo Electoral, por tener la defensa de ese tribunal que fue atacado, que sus magistrados fueron atacados indistintamente de muchos de los temas que se buscaron hacer, en qué momento se había tenido un tribunal descabezado más de un año y con qué intención. Es absurdo, ¿verdad? Por eso es que el camino es uno, el camino es la participación, el camino es el ejercicio del voto y es creer en el futuro por Guatemala. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Bueno, para recordarles, ¿verdad? Estamos aquí con Goyo Saavedra y con Edgar Ortiz, que están de candidatos todavía para poder ser los representantes del Colegio de Abogados. Además hay carreras afines ahí ante la comisión que va a proponer candidatos al Tribunal Supremo Electoral que tiene que elegir el Congreso de la República. Imagínense qué delicado el tema, porque no podemos llevarle al Congreso cualquiera que no llene los requisitos o cualquiera que nos haga regresar al pasado reciente, porque lo que queremos es regresar a ese pasado auténtico donde
Bueno, el vecino, yo cada vez que voy a votar, aprovecho para saludar a mis vecinos, porque mi mesa receptora de votos son mis vecinos, amigos de la infancia y todos que voluntariamente están recibiendo ahí el voto que uno coloca en una bolsa plástica. Hay fiscales de todos los partidos que si fueran de verdad no costarían ni un centavo, ¿verdad? Estamos hablando de 20 y pico mil mesas, 20 y pico mil afiliados, podrían tener sus fiscales totalmente gratis. Eso es lo que pretendemos en este tema, pero yo siempre he dicho que esta elección en el Colegio de Abogados se parece muchísimo a la pésima forma de hacer campaña y a la pésima forma de estar haciendo política en la actualidad, en donde los partidos políticos chantajean, donde los partidos políticos presionan o simplemente se van por regalos, ¿verdad? Y entonces yo tengo que votar por aquel porque cuando fui al meeting me pagaron el pasaje, me gané una bicicleta en un sorteo, me fui con mi bolsa de alimentos y se siente la gente que es tan noble. El guatemalteco, la guatemalteca es tan noble, ¿verdad? Es que se sienten comprometidos a votar. Yo vi, yo no quiero ver ni cuánto costó una fiesta que vi donde estaba la Sonora Dinamita y salían hasta con canasta navideña. En el Cementos Progreso. ¿Ah? En el Cementos Progreso. En el Cementos Progreso, ¿te imaginas? ¿Verdad? Es real eso. ¿Cuánto vale una campaña? ¿Ah? Bueno, solo una fiesta en el Cementos Progreso, imagínate el alquiler del local, la banda, el sonido y los regalos, es, bueno, $500,000 de quetzales en una noche, fácil. Y eso te dice mucho de la descomposición que hay en algunas planillas. No son todas, ¿verdad? Yo digo que no son todas, pero sí hay las que hacen eso. Y no es una o dos, son más de 2 o 3. Entonces yo creo que bueno, yo hice un video un poco en broma, les dije, bueno, yo sé que una fiesta gratis es difícil resistirse, vayan a la fiesta, igual votan por la 4. Ajá. Y a mucha gente le hizo muchas veces y me decían mira, fui a los convivios, pero sí voté por ustedes. Está bien. Entonces digo, vayan, pero les dije también háganse una pregunta al final. Nadie es tonto, nadie va a pagar $500,000 de quetzales en una noche para perderlos. Y una noche, o sea, y eso se dio en todos los departamentos durante toda la campaña. O sea, quiere decir que aquí alguien es inteligente y dice 500,000 por 10, 5 millones. Bueno, pero si yo invierto 5, gano 10. Nadie invierte para perder. Entonces, hay una reflexión que hay que hacer en el gremio, a lo interno, que es muy importante. Y del lado nuestro, ya aprovechando como hacer la comparación, porque yo les digo, miren, cuando sepan por quién votar, no voten por lo que dice Edgar Ortiz en el podcast de Roberto Alejos, o lo que diga Goyo. No nos crean, vean los hechos, vean la trayectoria que hemos tenido, lo que hemos hecho, vean lo que hacen los otros, lo que gastan, versus lo nuestro. Yo siempre he dicho en broma que no tenemos financistas porque el gasto de campaña es nuestra gasolina cuando vamos a los eventos que logramos tener. Y les digo que si alguien quiere donar, donemos el servicio del carro de Goyo. Porque después de la campaña hemos pagado la gasolina, pero hay que hacerle servicio, cambiarle las llantas y el aceite. Pero más que eso, no hemos gastado dinero y te dice mucho, ¿no? Porque entonces es diferente pelear por una idea, por una noción de cambio, de defender la democracia, la institucionalidad, versus una transacción mercantil donde vos estás invirtiendo dinero para buscar algo a cambio. Nosotros pueden estar de acuerdo o no con lo que planteamos, pero aquí está, digamos, la propuesta honesta sobre la mesa y cada quien toma su decisión. Pero ojo, aquí no hay plata debajo de la mesa ni nada. Hay una idea con la que se puede no estar de acuerdo versus otras opciones que te dicen, bueno, aquí está la maquinaria de recursos y bueno, hay que pensar con la cabeza lo que te decía antes, ¿no? Nadie va a poner esa plata si no espera algo a cambio, ¿no? No hay cena gratis, dicen los abuelitos. Así dicen, ¿no? Ese es el tema, no hay cena gratis. Pero otro tema, Goyo, que tenemos que mencionar es, yo no sé, pero creo que es casi primera vez que el gobierno en sí no tiene planilla, ni tiene candidatos, ¿verdad? Y ese es un tema también de celebrarlo, porque también usar los recursos del Estado para hacer campaña y todo, que tenemos que aceptar lo que se ha dado en gobiernos anteriores, esta vez tampoco se dio. No podemos decir, ese es el candidato oficial, trabaja en tal lado, viene de tal lado, ¿verdad? Ese es otro tema. Vos renunciaste hasta de la junta directiva del Colegio de Abogados para que no meter al colegio en problemas o algo. Sí, yo de hecho renuncié a la participación en la unidad académica porque creo que hay que cumplir esta función, pero cumplirla sin ningún tipo de esquema de preferencia, ¿verdad? Sino venir y servir. Y la visión también que se ha construido alrededor de Unidad por la Democracia, que es el grupo o la coalición alrededor de
la planilla 4 tiene que ver con organizaciones gremiales que llevan distintos tiempos, pero muchos trabajando en elecciones, ¿verdad? Alternativa Independiente, Juristas por Guatemala, Arco, Grupo Adelante, Fuerza Profesional, la cooperativa en Cobán y muchos otros que se han sumado. Es una visión de participación. Es una visión de venir y alrededor de una idea es mucho más fácil confluir. Porque si lo que dijéramos es, miren, queremos llevar a estos candidatos, entonces todos los demás grupos van a decir, bueno, yo quiero el mío, yo quiero el mío, yo quiero el mío. No, aquí el punto es muy claro. Si lo que vemos es la necesidad de servir al país y nos aliamos alrededor de una idea de transformación, de reencauzar, de recuperar institucionalidad y participación, entonces vemos esa respuesta y la posibilidad de multiplicar. La invitación es a seguir multiplicando. Muchas veces nos preguntan también, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos sumar? Podemos sumar compartiendo, podemos sumar haciendo una difusión, porque eso es finalmente lo importante. Tal vez no son miembros del gremio, no son parte del colegio, pero conocen a alguien que sí, y si no, ese alguien que pueden conocer y que ustedes digan, mira, esa persona conoce un montón de gente, seguramente conoce otra gente. Y esa difusión de boca a boca es la que finalmente nos conecta con una idea de que esto es una decisión nacional. Esta es una decisión de futuro y es una decisión que necesita ser atendida. Bueno, a mí me encanta, digamos, la gente, y tal vez para explicar un poco el tema otra vez, yo debería hablar menos, pero me cuesta. El tema de decir, ¿qué ganan? Bueno, yo la vez pasada le preguntaba a un cuate, ¿qué ganas levantándote los sábados a las 5 de la mañana a jugar fútbol al Campo Marte? ¿O qué ganas cuando vas a ese campeonato de fútbol del municipio? Sábado que deberías estar descansando, o domingo en la madrugada. Es que es mi pasión por el fútbol, me encanta el fútbol y ganas algo, te dan algo a cambio, no. Y por mejorar ese estadio donde juega, pues es por mi propio bien, ¿verdad? Si el estadio es malo o si los contrincantes no llenan los requisitos de edad, meten gente del extranjero, traen de otro lado, esa pasión por mi deporte también la vivimos en los artistas. ¿Qué ganas si aquí no te pagan por cantar? Los actores, digamos, vas a ver una obra de teatro y casi tienen que pagar ellos de su bolsa el valor del teatro o algo por el estilo. Lo mismo nos pasa a los que nos gusta hacer política y estar en el tema de la participación. Es algo que se trae, lo hablamos fuera de cámaras, o se trae o no se trae, y cuando se trae es un poco el refrán de el artista vive de los aplausos. Algunos ya no, ¿verdad vos? Pero al principio sí, con que te aplaudan, uno es feliz y contento en el tema, ¿verdad, Edgar? Sí. ¿Qué motiva? ¿Cómo hacemos para motivar? Yo insisto en que hacemos para dos temas grandes, Edgar. Pero uno, para motivar. Estamos hablando ahí de que faltan todavía unos 20,000 más que no votaron, por lo menos, ¿verdad? Que llegaran, y poquito más de 20,000, uno. Y dos, quiero darle mucho énfasis, y nosotros encaminemos, le vamos a dar mucho énfasis al tema, los vamos a estar invitando cuando haya pasado el tema, en que la población no solo puede, debe fiscalizar, es decir, cuando ahí se cuele un candidato que no es que peguen de gritos, cuando alguien está haciendo las cosas mal, decirlo es por su propio bien. Si cuando nos gobierna alguien malo, la pagamos todos, ¿verdad? ¿Cómo motivamos? Insisto, ¿cómo motivamos? Y te lo respondo con qué nos motiva a nosotros, o sea, por lo menos yo, y creo que voy por la misma línea, ¿no? ¿Qué te motiva? Somos seres humanos, y los seres humanos tenemos aspiraciones, tenemos deseos de vivir en un lugar mejor, y tenemos siempre la aspiración genética, ¿no?, de dejar una mejor sociedad a nuestros hijos de la que encontramos. Yo nací en democracia. Cuando yo nací habías escrito la Constitución. Yo nací en democracia y yo quiero vivir en un país democrático. Yo quiero vivir en un país exitoso. Yo quiero vivir en un país próspero. Yo no quiero vivir en el país que heredé de mis padres, ¿no?, que era un país con problemas, y más aún un país que estuvo a punto en 2023 de perder completamente su democracia. Y digo, si en 2026 no se hace nada, estamos en el riesgo de perderla. Aunque perderla tiene formas, puede morir más lentamente o más rápidamente. Entonces yo creo que todos, cualquier persona en la sociedad aspira a lo mismo, aspira a vivir en un mejor país, pero yo creo que la motivación adicional ahora es que quizás por muchos años los guatemaltecos nos cansamos de perder, como con la selección. Ajá. Decimos, ya no se puede. Ajá. Nada cambia. Pero yo creo que el entusiasmo y la energía que le estamos metiendo a esto demuestra, miren, se puede. Se ganó una primera vuelta, se ganó en 2024, se ganó en la Junta Directiva en 2025, se puede. Y entonces para mí la motivación más grande es decirle a todos los que nos están viendo, decirle, mucha, se puede. Ahí están los resultados del lunes, no para que nos confiemos, sino al contrario, para que veamos lo difícil que es,
pero a pesar de lo difícil que es, se puede. Y está demostrado que el país está cambiando, que no hay mal que dure 100 años y que la población también joven tiene otras exigencias que quizás en el pasado no habían, que las redes sociales también nos permiten a un bajo costo llegar a mucha más gente, y recordar que también en el mundo de hoy, no solo en Guatemala, los grandes cambios sociales se están dando por los jóvenes. La generación Z está protagonizando hoy en todo el mundo protestas y cambios en diferentes geografías, en Serbia, en Turquía, bueno, en todos lados. Entonces, ¿por qué vamos a hacer la excepción nosotros? Y decirles, se puede. Y el lunes quedó claro que hay esperanza. Y si hay esperanza, lo que hace falta es sumar más soldados por la libertad que vayan a votar el martes que viene. Sí. Goyo, Edgar, sí, algo importantísimo que a nosotros nos preocupa. 40 años. Hace 40 años fue que nació a la vida pública la Constitución. La mayoría de los que queremos que vayan a votar no habían ni nacido como ustedes, ¿verdad? Y entonces no saben lo que es vivir sin un Tribunal Supremo Electoral, o no saben la importancia que ese tribunal ha tenido históricamente, y no saben el peligro de regresar a esa época de manipulación. Y ahí sí van a hablar de un fraude electoral y no lo que inventaron ahorita. En aquella época echaban los votos, el ejército pasaba a traer las urnas a las aldeas, y allá adentro iban los soldados echando las papeletas en las urnas, y en un pueblo de 2,000 habitantes habían 3,500 votos, ¿verdad? Y esos 1,500, imagínate a favor de quién eran, y eso está ahí en la historia, ¿verdad? Y contribuye mucho a esa ignorancia que no es porque quieran, digamos, y no es culpa de ellos, simplemente ya nacieron, esta generación ya nació con esos derechos que tiene la Constitución, ya nació con esas instituciones, y por eso es que no sienten ese peligro que estamos corriendo ahorita de perder la institucionalidad, de tenerlas tan desgastadas, tan débiles. Pues mira, por eso es que estamos hablando de democracia, porque lo que también sí creo que se comprende, y por eso hay una reacción cívica también joven en 2023, es que sí se comprende el abuso, es que sí se comprende el que quiere pasarse de listo, ¿verdad? Y eso indigna, molesta, choca. Y lo que vimos en 2023 fue un esquema bully de venir y decir, mira, yo me quedo la pelota, yo decido quién juega y quién no juega, y vos estás fuera del juego. Eso molesta. Y eso sí es muchas de las prácticas autoritarias. Venir y decir, yo agarro esto y reparto con mis amigos, y los que no. Eso, digamos, tal vez tiene otras formas, y tal vez le podríamos decir autocracia, dictadura. No estamos entrando en ese tema. Aquí estamos en contra del abuso. Y cuando hablamos de democracia es participen todos. Es que las reglas se cumplan. Yo creo que el guatemalteco quiere eso, y las generaciones, por lo menos la presente y las futuras, tienen muy claro cómo vencer temas de abuso. Esa es la misma dinámica, es el mismo patrón, y yo creo que eso es lo que no se ha comprendido, y por qué siguen queriendo replicar, imponer, dividir, pero eso lo hemos vivido, ¿sabes? Porque en realidad todos los grupos sociales funcionan en una dinámica nutrida, ¿verdad? Y cuando vemos que hay alguien que tiene ventaja y que quiere abusar de esa ventaja, está muy claro que ese no va a ser el que vamos a votar o vamos a apoyar. Él no es popular. Y eso es lo que aquí creo yo se reniegan a comprender. Para nosotros la defensa sí tiene claro en que es la democracia, es que es la institucionalidad, es una participación de todos, porque también es una convicción muy propia que nos lleva a decir, Guatemala merece ser un país en donde sea para todos, donde todos podamos venir y desarrollarnos. ¿Por qué decir unos sí, unos no? Y eso lo entienden muy bien los pueblos originarios, lo entienden muy bien alguien que viene de los departamentos, ¿verdad? Alguien que nació, creció en un lugar en donde las oportunidades no estaban, en donde había que viajar kilómetros para poder encontrar un Nintendo, encontrar otro lugar o ir a comprar una cosa porque en tu tienda no había. Hoy que aplaudimos y vemos que muchas de las cosas de la conexión, del desarrollo han llegado, entonces la gente no quiere regresar a una cosa distinta. Y entonces es un patrón que yo creo que, aunque no sea una dictadura, aunque no sea la institucionalidad democrática, lo más popular que te dicen en las ciencias políticas, porque es cierto, cuando pasas una encuesta, te dicen las nuevas generaciones no están tan en riesgo, no entienden el riesgo de la democracia. Lo que sí entienden, y los guatemaltecos, es el abuso, porque lo vimos en los patrones de ese pacto alineado de instituciones, y es contra lo que nos oponemos. Por eso es que el cambio es reencauzar, es venir y decir que las cosas se cumplan y que el TSE funcione para lo que debe servir. Por eso damos un paso adelante, y por eso creemos que el martes hay que salir a votar, y adelante hay que acompañar ese proceso para que las cosas se hagan bien en esa nómina que lleve al Congreso.
Me encanta ese tema y les voy a robar la idea, o sea, que nos duela, es otro tema que también le robé a Catalina Soberanis, que nos duela ver el abuso, ¿verdad? El abuso de los funcionarios y de los financistas, de los que hicieron llegar a estos funcionarios al lugar. Yo estoy seguro que si Bernardo hubiera ido en tercero o cuarto, también lo parquean. Como venía atrás, no le pusieron atención, cuando le pusieron atención ya era tarde, y aún así trataron todavía porque Bernardo es presidente gracias a las encuestadoras. Sí, ¿verdad? Porque, digamos, llegó la orden para que desapareciera Semilla el día que lo iban a declarar que pasaba la segunda vuelta. Y ahí hay que reconocer el papel que jugó el tribunal, ¿verdad? Que ahí cambió mucho el tema, ¿verdad? Pero si el tribunal desde un principio, desde que se organiza, y va a estar para dos elecciones, eso es importantísimo, es el primer paso, ¿verdad? El último es la Corte, que está hecha para eso, para que el funcionario público no abuse. Yo por eso me burlaba cuando ya Consuelo le pidió a la Corte ahí protección, si no se hizo para proteger funcionarios, ¿verdad? Y la Corte le dio la protección, puedes imaginarte eso, está es para proteger al ciudadano del funcionario público que quiere pasarse sobre la Constitución. Esa fue la idea de los constituyentes. Hablemos de fechas, ¿verdad? Porque, bueno, ya lunes, cuando la gente vea esto, ya va a estar probablemente martes. Tomando ya camino hacia los 2 centros de votación. Van a ser los mismos centros de votación, ¿sí? Mira, bien importante, votamos el martes 13, no es de mal agüero, al contrario, es de buena suerte la fecha. El martes 13 de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Hay 2 centros de votación, como bien dijiste. Parque de la Industria, ahí votan todos los profesionales afines que votan en el departamento de Guatemala, obviamente. Y los colegiados del 1 al 25,000, o sea, nosotros los viejos, ahí votamos. Y los jóvenes del 25,001 en adelante votan en Fórum Majadas. Y te digo, la experiencia de primera vuelta fue extraordinaria. La gente decía, no vota nadie. Y les digo, no, lo que pasa es que no hay cola. Afortunadamente no hay cola ni en el parqueo, ni en la cola para votar en la mesa, porque hay 2 centros de votación y eso hizo mucho más fluido. Lo digo para motivar a la gente, porque sé que tienen el recuerdo del pasado donde hubo tráfico. Eso es para el departamento de Guatemala. En los departamentos, generalmente, o sea, en casi todos los casos, la sede está en la sede del TSE, salvo Shela, que es el Gran Carmel, y otro lugar que se me escapa. Pero importante hacer ese recordatorio de la votación. Si no están al día en sus cuotas, en departamento Guatemala se puede pagar en el centro de votación. En los departamentos sí trabajan las sedes del colegio. Si quieren pagar, van a la sede o pagan en línea. Pero digamos, pueden pagar ese mismo día y votar si alguien está atrás en las cuotas. Lo digo porque es enero. Sí, pues. Y mucha gente paga su colegiación del año y luego se pone el día en enero. O sea, no hay excusa para no votar, Roberto. Sí, pues. Se puede pagar en línea, se puede pagar en la sede. En el caso de Guatemala se puede pagar en el centro mismo de votación. Pero al haber 2 en Guatemala va a ser mucho más fluido, prometido, de verdad, créanme. Y ojalá que mucha más gente venga a votar. Insisto, sé que muchos no pudieron hacerlo en primera vuelta. Me lo han preguntado muchos en WhatsApp y por eso lo digo. Me dicen, si no voté en primera vuelta, ¿puedo votar en la segunda? Y la respuesta es sí. No importa si no votó, puede votar. Con mayor razón hay que ir a la segunda, ¿verdad? Bueno, y entonces la comisión, el Congreso está citando para ese mismo día juramentar a los 4 que ya están, entre comillas, porque todavía no tenemos 2 de 4, ¿verdad? Pero empieza a funcionar ¿cuándo, Goyo? Bueno, la comisión tiene que estar instalada el 19 de enero. Es decir, a partir de eso también tiene un mes para funcionar y entregar la nómina antes del 20 de febrero. Que el Congreso la va a recibir y tiene un espacio para deliberar y poder con 107 votos elegir a 5 magistrados titulares y 5 suplentes de esa comisión que ha mandado una nómina de 20. Y recordemos que para esa nómina de 20, esa comisión de 5 titulares y 5 suplentes, que son los que me habías mencionado, tiene que votar. Cada una de esas decisiones es por mayoría calificada, es decir, tiene que haber por lo menos 3 votos, aunque la dinámica propia también de esa comisión va llevando a que quienes tienen más posibilidades son quienes tienen más acuerdo. Y al final, fíjate que la idea y la intención de reencauzar, de recuperar esa institucionalidad va a ser buscar esos perfiles. Yo estoy convencido que viendo la participación también vamos a tener una convicción de esas personas que tienen el perfil, que tienen las credenciales para que se presenten y se sometan al escrutinio público de esa comisión, y ojalá veamos no solo nutrida esa participación, sino verdaderamente con entusiasmo, que hay muchos perfiles buenos en que esa comisión pueda trabajar para elaborar esa nómina. Así que el trabajo está bastante claro, es una comisión muy cortita, es una comisión que
que tiene que funcionar en la sede del Congreso y que va a trabajar muy abiertamente, creo yo, si es que la sociedad está atenta a la importancia que este proceso tiene para la institucionalidad, para el país y para su futuro. Pues es la idea de hacer este capítulo podcast, decirles lo importante. Yo sé que ustedes van a estar con otro amigo ahí, con Pavel, lo cuento, hablando de la importancia que tiene esta elección, ¿verdad? Porque el 19 ya tiene que estar empezando a crear las reglas del juego, recibir currículums, así que hay que animarse a presentar su currículum. Se llenan los requisitos, si no, no sé qué hacer, ¿verdad? Para trabajar, y antes del 20, a más tardar el 20 de febrero, ya tiene que estar en manos del Congreso, y el Congreso con mayoría calificada, como decimos, tiene que escoger 5 titulares y 5 suplentes para que empiecen a organizar la primera elección de 2. Importantísimo, ¿verdad? Y además el ejemplo que se va a dar de este tema, ¿verdad? ¿Qué requisitos son para que los colegas que se quieran inscribir ahí? Para postularse al TSE. Para postularse, sí. Edad mínimo 40 años, 10 años de ejercicio profesional, por lo menos. Entonces cualquier profesional con 40 años de edad, 10 de ejercicio profesional, puede ser candidato al Tribunal Supremo Electoral. Y qué bueno que lo decís, porque recuerden que la comisión de postulación, lo digo para la gente que no tiene esos detalles del funcionamiento, hay que recordar que la comisión solo puede votar sobre los perfiles que se presenten, ¿no? Y entonces también la invitación es a los colegas de preparar su expediente. Obviamente los requisitos se van a hacer públicos en la convocatoria, pero ya pueden ir adelantando ahí más o menos los requisitos de cajón. Pero decir esto, ¿no? Parte del cambio no es solamente ir a votar en el colegio. El cambio también viene después con la participación. Ojalá, yo tengo la fe de que estos resultados distintos motiven a muchos profesionales decentes, buenos, competentes, éticos, a presentarse a las postuladoras, porque en el pasado a veces también vimos apatía de quienes tienen un buen perfil, y ojalá que eso cambie, Roberto. Porque la gente no cree en el cambio, y aquí estamos en un ejemplo. ¿Cómo cerramos, Godito? Bueno, yo creo que abrimos el año, Roberto. Muy bien. Vamos a tener, creo yo, una serie de espacios importantes. Ha arrancado muy bien y creo que es un muy buen augurio el que el 5 de enero hayamos tenido esta participación, esta fluidez de los procesos. Creo también muy bueno y positivo ver que la gente está involucrada, que está comprendiendo que las cosas que se juegan en estos espacios juegan también con nuestro futuro, que están poniendo un condicionante al desarrollo de nuestras futuras generaciones. Y además que las cosas se pueden hacer, podemos lograrlo. Alguien había dicho, miren, es que nunca participan, la gente va y vota, ¿verdad? También hay un esquema en donde si ya se ha demostrado que podemos hacerlo, la invitación es a refrendarlo, que esto no pare, que las cosas sigan. Creemos que es una buena noticia, pero las buenas noticias tienen que venir una tras otra. Evitemos la apatía y sobre todo compartamos, sea la preferencia que sea, que la participación es la mejor forma de emitir una opinión, de trazar y fortalecer el que este año que bien inicia siga continuando en esa forma. Viene una convocatoria a comisión de elección de fiscal general. Después de eso vienen elecciones de magistrados titulares y suplentes de Corte de Constitucionalidad. Vendrá cambio de rectoría en Universidad de San Carlos. Vendrá cambio de Contralor General de Cuentas. Y así, creo yo, eso es los espacios públicos. Pero sobre todo viene un entusiasmo de una generación que nos estamos haciendo presentes, que creemos en Guatemala, que confiamos en nuestro país y que vamos a seguir trabajando por su futuro. Muy bien. Edgar. No, yo repetí las palabras de ánimo. Yo creo que empezamos con buen pie el año. Esto solo empieza, porque viene CC y vienen muchas cosas más adelante. Entonces recordarle a la gente que si estaban un poquito todavía con la resaca de las fiestas de fin de año, decirles despertar que el año comenzó. Y el martes a votar, que sea como el primer paso cívico. Les digo, no les va a tomar más de 1 hora de su día ir a votar, y la verdad que el país, la democracia y la institucionalidad vale más que 1 hora de tu tiempo en un martes. La satisfacción de haberlo. Miren, no se vale que no me aproveche la popularidad de ustedes dos, porque seguro vamos a tener muchas personas viendo el tema para decirles,
Vamos a continuar con nuestro club de lectura con Alfonso Portillo, una vez al mes en Sofos, damos las gracias a Sofos y a Faisán Estudio, que son los que nos permiten esto. Vamos a continuar una vez al mes con información de Metra. Acuérdense que el tráfico y el tránsito, o al revés, ese tránsito que provoca un tráfico terrible, es uno de los mayores dolores de cabeza, ya no solo en la capital, sino en todo el país. Entonces el gerente de Metra va a estar una vez al mes aquí. Son 2 capítulos adicionales que tenemos al mes. Vamos a continuar con eso. Y encaminemos, vamos a seguir con Foro. Esperemos que la presentación de tu libro sea uno de los primeros ahí. Muy bien. Que los constituyentes nieguen lo que diga ahí o se pongan a discutir el tema, sería sumamente interesante. La verdad es que lástima que no pudo venir la que encabezó la otra planilla, que va a estar también de candidata en la próxima elección, pero muchísimas gracias por aceptarlo. Tratamos de no ofender a nadie, aunque sí quisiéramos ofender a todos los que se han opuesto a este sistema republicano y a nuestra democracia. Pero ya saben, cualquiera que se sienta ofendidito, una tacita de café, todo lo arregla. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Y no dejen de ir a votar, porque después de la votación viene la fiscalización, ¿verdad? Y después vienen una serie de pasos, porque cuando ya tomen posesión también va a haber que vigilarlos para que hagan un buen trabajo, ¿verdad? Hasta la próxima. Gracias.